Muchas gracias, señor presidente. Señor Lamine, señora Fanjul, señor Fanjul, señora Espínola, buenas tardes. Nosotros nos oponemos a esta iniciativa popular legislativa por dos motivos, por la forma y por el fondo. Y quisiera hacer un exordio previo en referencia a los insultos del señor Pisarello, que cada insulto suyo, cada insulto a Vox, es una medalla y motivo de orgullo para Vox. Así que muchas gracias, señor Pisarello. Por la forma, mire usted, esta ILP pretende la modificación de la disposición transitoria de la Ley Orgánica de Extranjería del año 2000, aunque, como efectivamente dice la proposición de ley, este recurso se ajusta a la literalidad de la norma. Nada impide que pueda hacerse de este modo. Sin embargo, hay que denunciar que es contrario al objeto, al alcance y la finalidad de las disposiciones transitorias, que no es otro que regular situaciones y regímenes jurídicos cuyos efectos se prolongan en el tiempo ante cambios normativos. En este caso, esta ILP que se trae hoy a esta comisión, no existe ningún cambio normativo, es decir, no se está aprobando ni se ha aprobado ninguna ley que exija regular situaciones jurídicas cuyos efectos pueden producirse al amparo de la antigua ley y la nueva. Por lo tanto, no es necesario aprobar ninguna disposición transitoria. Siendo así, pretender la regularización de inmigrantes ilegales acogiéndose a la modificación de una disposición transitoria que tenía por objeto regular las situaciones jurídicas creadas al amparo de un cambio normativo producido por la Ley Orgánica del año 2000 no tiene justificación. En fin, este fin no justifica los medios y sostener lo contrario es claramente, y en eso se puede producir esta proposición de ley, un fraude de ley. Tampoco puede justificarse la ILP en el hecho de que en el año 2004 se produjeron regularizaciones, porque siendo cierto tales regularizaciones y sin entrar a valorar el fondo, las referidas regularizaciones se produjeron en una disposición transitoria del Real Decreto 2393/2004. Por tanto, hay un cambio normativo que desarrollaba la Ley Orgánica 4/2000. En definitiva, no podemos estar de acuerdo con esta iniciativa que, acogiéndose a una disposición transitoria, pretende la regularización de inmigrantes ilegales y regularización masiva, pero vulnerando el espíritu, la finalidad y el objeto de las referidas disposiciones. Y en el fondo, y otro exordio previo, la dignidad de la persona existe desde el momento mismo de que es persona. Aún es más, debe existir desde el momento mismo en que es concebida. Aquí no estamos hablando de dar la dignidad a la persona porque ya es innata en la persona la dignidad. Estamos hablando de reconocer recursos y reconocer algunos derechos. Pero estamos hablando de algo previo, que es de la inmigración ilegal. Y la inmigración ilegal, que no tiene nada que ver con la inmigración legal. La inmigración ilegal es un problema en estos momentos, en España principalmente, y habida cuenta la frontera sur, que se ha citado por uno de los ponentes. En las migraciones y las dinámicas de flujo de personas entre pueblos y países es algo que nació con el mundo, con los hombres, ¿sí? Pero en pocas ocasiones de la historia han sido masivas, descontroladas e invasivas con las sociedades autóctonas como ahora, incapaces de asimilar los flujos desde el punto de vista económico, laboral, social y cultural. Y aquí se ha dicho. Así lo vemos en los países de nuestro entorno, afectados desde hace más años que nosotros por los flujos masivos y descontrolados de culturas, algunas de ellas ampliamente contrarias a la occidental y europea, y supone la alteración abrupta de barrios enteros, de pueblos y hasta de ciudades que se han vuelto demográfica y culturalmente irreconocibles. Pero no tan solo ello, sino que son generadoras en muchas ocasiones esa inmigración ilegal, de inseguridad, de inestabilidad, de conflictos, por varios motivos, porque se importan enfrentamientos culturales de otros lugares, como ha sucedido
en el Reino Unido hace pocas fechas, u otros porque se exportan formas no autóctonas o instituciones de otros países que son constitutivos de delito en nuestras sociedades. Pero dichos procesos de inmigración descontrolada no son casuales, sino que obedecen a una serie de decisiones políticas premeditadas de terceras instituciones y poderes económicos que, ante el declive demográfico, envejecimiento y baja natalidad en Europa, observan como es inminente la caída económica aparejada y deciden afrontarla con estos procesos masivos. Y también se ha dicho aquí, a través de la Agenda 2030. Hay cifras que justifican efectivamente el gran problema, el tremendo problema. El Plan España 2050 del Gobierno, que cifraba las entradas al menos de 250.000 personas al año hasta ese año, hasta el año 50, más a las últimas estimaciones en el informe de la AIREF de 24 de marzo, apuntando las dificultades que suponía la inmigración ilegal. Miren, la regularización masiva, informe del 24 de marzo de 2023. La regularización masiva, como lo que se propone en esta iniciativa, que nos ocupa, no es nueva y ha sido llevada de manera supuestamente excepcional por ambos partidos que han gobernado, el Partido Popular y el Partido Socialista, también, como se ha dicho aquí. Pero no podemos perder la mente y la idea que la inmensa mayoría de personas que vienen no lo hacen, como se dice de modo recurrente, huyendo de la guerra o de desgracias. Estos serían refugiados merecedores de protección internacional por las convenciones suscritas por nuestro país. Pero no es el caso. Incluso también se ha dicho aquí a través de mediante subterfugios o posibilidades legales mediante permisos temporales. La gran masa de personas que vienen lo hacen por motivos principalmente económicos y laborales. Muchas veces son varones jóvenes y en la mayoría de ocasiones se encuentran empujados y engañados por mafias que ejercen tratas de seres humanos. Y en los casos de inmigración y entrada marítima les empujan literalmente a jugarse la vida en el mar para vergüenza de todos nosotros. Siendo los primeros perjudicados de esta posible regularización todos aquellos inmigrantes que sí lo hicieron de forma legal. Es indecente e inmoral que los gobiernos de los países receptores colaboren con tales estructuras de movilización masiva de personas. Y la aprobación de iniciativas como esta constituyen la gasolina con la que funcionan las mafias y el entramado de movilización masiva de personas. Esto es el efecto llamada, ni más ni menos. No tiene nada que ver con la dignidad de la persona, que es innata en la persona. Todas aquellas medidas políticas que dan esperanza de negocio a las mafias, que resultan atractivas para personas, muchas de ellas desesperadas, con los efectos que he citado, es la inmigración ilegal. Pero las personas, también se ha dicho, no son números, no son intercambiables. Si tienen algún derecho, no es a emigrar, sino a no hacerlo, a quedarse y fortalecer sus familias, sus raíces, sus culturas y sus países, a la prosperidad de sus comunidades, al arraigo. Igual que las sociedades de destino tienen derecho a no querer transformaciones masivas y culturales, radicales y anuladoras de sí mismas. Supongo que les hará gracia a algunos de ustedes, pero hay un derecho a querer permanecer, a querer formar una familia, a ver a sus hijos crecer en los países y las culturas en que ellos crecieron de forma pacífica y tranquila. Y esos derechos tan elementales son los que truncan los flujos de inmigración ilegal, masiva y descontrolada, y decirlo ni es xenofobia, ni es racismo, ni es odio, sino que es puro y llano sentido común. Señor presidente, acabo. Nuestra obligación como españoles y como políticos españoles es velar por nuestro país, por nuestras comunidades, por la supervivencia, seguridad y prosperidad de nuestras calles, nuestros pueblos, nuestros barrios y nuestros compatriotas. Nuestro deseo sería poder solventar todos los problemas de los millones de personas sin recursos en el mundo, en África concretamente, pero no con demagogia. La manera de hacerlo no es traerlos a nuestro país, en que ya tenemos
casi 13 millones de compatriotas en riesgo de pobreza y a quienes es de sentido común que debemos ayudar en primer lugar, y también tienen la dignidad innata de las personas, por supuesto, pero además la incorporación de nuevos millones de habitantes a los empleos de baja cualificación es neoesclavismo auspiciado, como hemos dicho, por la famosa Agenda 2030. Y nuestra obligación es decirlo, moleste a quien moleste, tratar de evitarlo, aunque hacerlo nos enfrente a estructuras internacionales y económicas a las que nos han dicho que no debemos enfrentarnos, y trabajar por dejar una España decente un poquito mejor a nuestros hijos, cueste lo que cueste. No estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de regularizaciones y de temas jurídicos. Y mezclar el sentimiento con esto es algo que no se debe hacer. Muchas gracias, señor presidente.